Es muy común, o cada vez más común, yo creo el 80% creo que era de Netflix se está viendo en tablets o en móviles, ¿no? Causante de todo esto es el cambio de paradigma del broadcast al on demand. Para mí esto es la clave de todo esto. Pasamos de un momento en el que aquí en este país hace 40 años había 2 canales de televisión, entonces la atención del país se dividía entre los que están viendo la televisión y los que no están viendo la televisión, y los que estaban viendo la televisión tenían 2 opciones. No creo que nadie se imaginase que esto podía pasar así, pero es una realidad. O sea, yo el otro día vi que Netflix iba a invertir en producción propia 7.500 millones de euros. ¿Creo que hay burbuja audiovisual? Sí. ¿Creo que va a parar? No. Creo que no va a parar, solo que no serán capaces de asumirlo aquellos cuyo modelo de negocio no sea el óptimo. Creo que las nuevas plataformas ahora mismo generan una democratización en el cine que nunca se había visto antes y que creo que nos da como una nueva dimensión, incluso dentro de la industria, en la cual hay más demanda de profesionales. ¿Por qué? Porque hay más consumo por parte de los espectadores, tanto de cine como de series. Te quiero decir, es un momento, se necesitan cosas que contar. O sea, gente que quiera contar cosas, porque el volumen que se va a necesitar de contenido es tan grande que todo el que sea bueno contando algo, yo creo que va a encontrar el canal para poder hacerlo. Yo creo que no. Yo creo que la gente es muy poco consciente del contenido que genera, o sea, que somos muy poco conscientes de la cantidad de contenido que generamos, y somos, yo creo que, menos conscientes de en dónde lo estamos ubicando. Obviamente ha cambiado el uso del consumo, o sea, la gente ya no ve las películas. En su gran mayoría el público ya no acude a las salas como se venía haciendo antiguamente y como se convertía en una práctica habitual. Prácticamente en la práctica del ocio del fin de semana entraba el hecho de ir a una sala de cine. La sala de cine prácticamente era una visita obligada de los fines de semana de cualquier persona. Hoy por hoy la gente no va a las salas de cine a ver películas todos los fines de semana. Hay un acceso prácticamente inmediato en distintos dispositivos digitales, desde los móviles, las tablets, los ordenadores y las televisiones, donde tú puedes ver contenidos audiovisuales en cualquier momento y a cualquier hora. Con las nuevas plataformas y sobre todo con el nuevo tipo de consumo, las series, son más globales. Desde el minuto cero que ya están ahí fuera, ya empiezan, incluso comparten cartelera con series internacionales, ¿no? Ya no hay a lo mejor ese paso primero en un canal, que también lo hay evidentemente, pero incluso las series que se están estrenando en lineal enseguida tienen una vida en Netflix o en otra plataforma. Ahora mismo creo que hay, pero bueno, como todo cambio tecnológico en la sociedad o incluso cambio cultural, hay una brecha generacional en la cual es cierto que hay un porcentaje muy alto, pues que te podría decir yo, mayores de 50, 55, que pues no se manejan bien en el menú de Movistar Plus o en el menú de Netflix, y que ellos van a seguir viendo la televisión lineal de toda la vida y a tal hora pues me pongo y lo que pongan lo veo, ¿no? Y luego está pues toda esa generación por debajo, que bueno, o sea que esto ya es lo que ya hemos escuchado mucho, la generación digital y cómo nosotros nos manejamos con eso. Yo creo que el consumo lo cambia todo. Es decir, yo creo que el panorama se cambia en la medida en la que uno ya no compite a una hora determinada con otra serie en otro canal, sino que estás colgado en un abanico y en la que lo que sucede es que ya una serie no tiene que complacer a toda una familia, sino que cada miembro de la familia escoge su serie. Pero no son conscientes de la cantidad de contenido, pero creo que son tremendamente conscientes de que Netflix estrena muchísimo contenido y de que quieren seguir pagando los 10 euros o los 3 euros si es que comparten cuentas porque les interesa lo que tiene que programar. No creo que tengan la percepción de que hay demasiado contenido. Para el consumidor, cuanto más contenido haya, mejor. La participación de la gente en el fenómeno de la televisión, de las series, incluso activamente, el poder opinar, el poder formar parte, y yo creo que lo hablamos muchas veces. Tú ves una película y recuerdas la película, pues cada secuencia y tal, pero una serie es más una vivencia, ¿no? Una experiencia. Y en ese sentido yo creo que la gente, y por eso yo creo que también está teniendo tanto éxito, ¿no? Lo vive y se incorpora más a esta experiencia, con lo cual yo creo que entre la gente también existe esa especie de run run, ¿no? De las series.
A ver, el tema de la medición es bastante complejo en general, porque por una parte está el cómo medir técnicamente, pero luego está la otra parte de es el qué medir, que eso es una pregunta también bastante abierta y bastante compleja. En el caso de la televisión, el éxito, en el modelo tradicional de audiencias, el éxito de un contenido se medía por el número de personas que era capaz de concentrar en un momento y en un lugar determinado. Y eso determinaba si el programa continuaba o no continuaba. Ahora lo que necesitas es que el conjunto de la plataforma genere ese beneficio, no una serie, sino que tú lo que necesitas es un catálogo. Es decir, lo que necesitas es que cualquier persona entrando en Netflix o entrando en Telefónica satisfaga lo que necesite como espectador, es decir, tiene que tener la familia dentro de Netflix, tiene para niños, tiene thrillers, tiene series, tiene cualquier tipo de contenido. Ya no es una serie, sino es el catálogo el que tiene que dar satisfacción a ese cliente. Tienden a medir mucho más eso. ¿Qué te despierta ese contenido que acabas de ver en términos de interacción? Si has puesto una estrellita, un corazoncito, un pulgar arriba, si has retuiteado, si has compartido. Todo el negocio de Netflix se sustenta en torno a una cosa que se llama Big Data y a la monitorización de sus usuarios. Entonces Netflix tiene muy claro no cómo se tiene que hacer un programa, pero sí tiene muy claro cuál es el tipo de programa que deberían estar haciendo. Entonces, al menos por la gente que yo conozco que ha tratado con Netflix, Netflix tiene muy claro cuál es el prototipo de audiencia que va a querer un programa determinado y qué elementos tiene que tener un programa para que ese programa se consuma. Porque al final Netflix, relajando mucho la expresión, no le importa tanto que un programa sea bueno o malo. Lo que le importa es que ese programa se vea. Cada vez más estas plataformas son cada vez más globales, ¿no? Como ahora está anunciado Movistar también con Latinoamérica, con lo cual puede haber series que vayan a un nicho muy particular, que lo que les proporciona a ellos es satisfacer y coger todas las piezas de esa familia para que elijan ese canal, pero al mismo tiempo está sumando eso internacionalmente, globalmente, con lo cual ahí es donde realmente está la suma del interés. Hay una consultora que se llama Parrot Analytics que lo que mide son lo que ellos llaman expresiones de demanda. Lo que hacen es monitorizar toda la conversación que hay en redes sociales, las búsquedas que se hacen en Google, las búsquedas que se hacen en IMDb, para ver cuál es la resonancia que un programa tiene dentro del ecosistema de Internet. Es decir, de qué programas está hablando la gente, qué programas declara la gente que tiene interés en ver o que está viendo. Bueno, yo creo que estamos viviendo como un momento como de mucha apertura en cuanto a formas heterogéneas de poder consumir los contenidos, y entonces como que el mundo se ve la televisión después de cenar y la serie se emite únicamente en el prime time, en directo, a una hora concreta, un día de la semana. Esa forma de consumo está cada vez diluyéndose más y están apareciendo como otras nuevas, ya sea vía Netflix, HBO, otras plataformas, o el propio consumo en diferido, que está pillando cada vez más fuerza. Para mí yo creo que el causante de todo esto es el cambio de paradigma del broadcast al on demand. Para mí esto es la clave de todo esto. Pasamos de un momento en el que aquí en este país hace 40 años había 2 canales de televisión, entonces la atención del país se dividía entre los que están viendo la televisión y los que no están viendo la televisión, y los que estaban viendo la televisión tenían 2 opciones, ¿no? Entonces eran dos mensajes, 2 emisiones y no había opción. Creo que en España ha pasado un fenómeno que no ha ido sincrónico los distintos avances tecnológicos que de alguna manera han ido transformando el sistema, ¿no? O sea, por un lado, las telefonías, las empresas de comunicación han implementado la alta velocidad a nivel usuario de una manera pues rápida, o sea, se ha de alguna manera distribuido, era el objetivo, digamos, de muchas de las compañías, poder ofrecer servicios de ADSL a los distintos usuarios, y el reclamo de cara a usuario de que alguien pagase 30 euros al mes en su casa por tener una conexión era la posibilidad de
acceder a contenidos audiovisuales. Creo que ahora es muy común, o cada vez más común, yo creo el 80% creo que era de Netflix se está viendo en tablets o en móviles, ¿no? Con lo cual se está yendo a un consumo más parecido al de un libro, en el que cada persona de la casa está empezando a ver su capítulo como el capítulo de una novela, y en ese sentido, pues claro, ofrece muchas más posibilidades. La oferta legal de contenidos de una manera directa ha sucedido en los últimos 2 años. O sea, ADSL en España yo creo que lleva ya casi igual, no sé cuántos años, pero llevará 8 años perfectamente. En los primeros 6 años había 4 mierdas que podías ver legal. Era muy reducido a la oferta de cine legal. Entonces, lo que ha posibilitado este tipo de plataformas es unos interfaces inmediatos, de visibilidad clarísima, con una cuota mensual muy accesible y con una oferta bastante amplia. Y ahora casi es más cómodo ver una película o una serie legal que bajártela. Con la llegada de las plataformas se han cambiado los ritmos de producción, porque normalmente estas plataformas, no encargan las temporadas como se hacía antiguamente, en el que si tú emitías una temporada en lineal, a lo mejor al capítulo 3 y la serie iba muy mal se cancelaba, ¿no? Y se producía un poco sobre la marcha. Estas nuevas plataformas se encargan las temporadas en bloque, de manera que ya puedes encontrarte con primeras temporadas que no se renuevan, pero que ya tienen 10 o 12 capítulos, que es el nuevo estándar de número de capítulos por temporada en una plataforma de distribución. Ahora ha cambiado mucho el visionado con eso, porque hay 1000 series. Y si no te enganchas a esa serie en los 10 primeros minutos, tienes otra. Entonces eso modifica muchísimo el visionado. O sea, la gente ha perdido la paciencia para muchas cosas, incluso con los tiempos de visionado incluso del propio cine, porque el volumen de la cantidad de datos y de series es enorme. Con lo cual, si no tienes una, tienes otra al lado. Pero lo que más importa, sobre todo, y siempre ha importado desde que el cine es cine, la televisión es la televisión, la radio es la radio, los medios de comunicación son los medios de comunicación, y es el contenido. Y el contenido es el rey. Eso es un dilema que yo tengo a la hora de que creo que hay formas distintas de escribir y dirigir una serie según el tipo de consumo que se vaya a hacer, ¿no? Si tú vas a hacer un consumo semanal o vas a hacer un consumo de maratonear o de binge, como llaman, la forma en la que tú trabajas, sobre todo los arranques, los finales de capítulo, tanto en guión como en dirección, los cliffhangers, todo este tipo de cosas, a mí sí que me vincula bastante. O sea, yo ahora, por ejemplo, cuando dirigía Vis a Vis y La Casa de Papel, yo pensaba en el espectador semanal, siempre. Entonces creo que ahora va a haber, por ejemplo, en La Casa de Papel 3, creo que va a haber una especie de readaptación en cómo generamos los finales y los arranques. Si lo estrenas todo de golpe, lo que generas es una tasa de consumo mucho más elevada. Netflix lo que se dio cuenta desde que había una aceleración del consumo en los primeros 3 días en los que se estrenó una de sus grandes series. Estoy hablando de sus grandes productos como Stranger Things, como Narcos, como Orange is the New Black. En el fondo, Netflix lo que hace es algo muy parecido a lo que serían los estrenos de cine. Lo que generan es mucha expectativa un fin de semana, y lo que hacen es concentrar todo el visionado ese fin de semana. De hecho, ahora ya hay un término aparte de binge watching, el binge racing, que es la velocidad a la que tú eres capaz de ver un contenido seriado en Netflix. Ha cambiado la manera de verlo, porque ahora el usuario es el que decide cuántos capítulos ve de golpe. No sé cuál es la fórmula óptima, lo que creo que depende mucho del contenido. Hay contenidos que sí sostienen ese interés, esa expectativa, y hay contenidos que no. Creo que La Casa de Papel tenía como un componente que es una historia muy universal, muy internacional. Creo que aparte a nivel icónico visual, tanto las máscaras, los monos, como el concepto del encierro, personajes que son como delincuentes pero con un alma y un mundo interior inmenso. Había una serie de factores, aunque luego había detalles como Denver como poligonero, Nairobi, que son muy españoles, ¿no? Pero en sí yo creo que el espíritu y la premisa y lo que cuenta La Casa de Papel es muy internacional, con lo cual tiene sentido que de pronto
como que donde lo haya petado haya sido más en términos internacionales. Netflix ha identificado casi 2000 comunidades de gustos. Y esas comunidades de gustos son iguales, estén en España, estén en Irlanda o estén en Brasil. De manera que si Netflix identifica que La Casa de Papel le va a gustar a una determinada comunidad de gustos, se le va a enseñar globalmente a todas esas personas a las que cree que según su Big Data les va a interesar ese contenido. Y a partir de ahí se genera el fenómeno cultural de La Casa de Papel. Sencillamente La Casa de Papel con una nueva distribución consiguió llegar a una audiencia, uno, global, y dos, en un sistema de distribución mucho más friendly que el sistema de televisión lineal. Es el único truco que tiene La Casa de Papel. La Casa de Papel no ha cambiado en nada, sigue siendo la misma serie que era. Lo único que ha cambiado de La Casa de Papel es su modelo de distribución. Pues en el caso de La Zona yo creo que hubiera sido mucho mejor para la serie y para la audiencia el haberla visto del tiro, o sea, el haberla ofertado toda junta, porque en concreto esta serie es bastante compleja en cuanto a tramas, tiene muchísimas subtramas y el tener que esperar una semana para poder enlazar lo que pasa de un capítulo a otro, yo creo que hizo un poco compleja la asimilación de la información por parte del espectador. Está claro que incluso la Zona pues, tuvo una segunda, digamos, vida en el momento en el que se pudo visionar por completo el global de los 8 capítulos. Y esto lo cambia, sí, cambia la forma de escribir en la medida de que tú tienes que pensar en capítulos a lo mejor más autoconclusivos, si estás pensando en un semana a semana, aunque tengas una trama más abierta, que como es nuestro caso, que yo creo que es una serie claramente para consumir del tirón, ¿no? Lo que está claro es que al aumentar tanto el porcentaje de visionado, de consumo, no lineal, sino bajo demanda, cambia totalmente. Es decir, la serie, yo creo que la gente elige cuándo, cómo, cuánto. Habrá gente que prefiere seguir viendo espaciadamente y hay gente cada vez más que se están consumiendo como grandes... En 2 tandas, 3 tandas. Claro. Y eso lo cambia todo. Luego veremos a ver cómo somos capaces los creadores de filtrar ese feedback que es muy instantáneo de alguna manera y de valorar cosas. Tenemos un problema. ¿Y por qué tenemos un problema? Voy a dar 3 motivos. El primero es porque ya se consumen más de 3,25 millones de horas de vídeo al mes. Una pasada. Pero no solo eso, es que el 96% de la gente prefiere que le contemos las cosas a través de vídeo. Y no lo estamos haciendo. Y además, en 2020, dentro de 2 años, el 80% del tráfico que hay en Internet va a ser vídeo. Así que definitivamente, si queremos promocionar nuestro contenido en nuestra próxima película, sí o sí, tenemos que integrar el vídeo digital dentro de nuestra campaña, ¿no? Para mí, transmedia, más que una definición de libro, yo siento que es prácticamente la única o la mejor forma de comunicar hoy en día a través de, ya no solamente de las plataformas digitales, sino de comunicar en general. Porque la atención de la gente se ha dividido, se ha repartido en muchos diferentes estímulos, muchos diferentes medios, que van desde medios físicos o experiencias que nos suceden y que nos pasan, hasta un montón de pantallas que están repartidas en muchos sitios. Transmedia es la posibilidad de expandir el universo que genera la serie a raíz del material que generamos nosotros de estudio, sobre todo de Fukushima y Chernóbil, que es material periodístico en su mayor parte, literario también. Generamos un universo de un accidente que no ha existido, que es un accidente nuclear en España, y el transmedia permite al espectador trascender de la experiencia pura de la serie a una serie de contenidos que por una parte amplían o diversifican el consumo de la serie. Para nosotros es la posibilidad de primero satisfacer mejor al público que tenemos por una parte y quién sabe si llegar a un público mayor a través de otro tipo de contenidos. Bueno, la palabra transmedia, como yo la conocí hace años, hace referencia como a todo piezas audiovisuales o incluso simplemente visuales que van saliendo como orbitando alrededor de una pieza principal, que puede ser una película, una novela o una obra de teatro. Y entonces el transmedia pues, son ese tipo de historietas o mini novelas o webseries o cosas que van saliendo alrededor y que sirven para
en sí mismo para que el usuario, el espectador tenga una experiencia concreta con esa pieza de transmedia, pero que a la vez repercuta para, digamos, enriquecer el universo que genera la pieza principal, ¿no? 300 horas de material extra es una pasada. Y entonces, con lo cual... maravillosa pasada, pero que no nos da la vida. Entonces, para entrar en lo que todo. sí entendimos es que era importante tener unas primeras reuniones antes de empezar a rodar nosotros la serie, con los guiones ya todavía sin terminar de escribir, pero poder hablar de los temas que a nosotros nos interesaban, y en base a eso pues se lanzó un poco el proceso creativo del transmedia. Creo que el transmedia es una muy buena estrategia para enganchar a las comunidades más fidelizadas. Es una fantástica manera de conseguir nutrir de contenido a las audiencias, sobre todo en esperas de temporadas o mientras hay esperas semanales. Para mí el mejor ejemplo de transmedia que sí funciona es el Twitter de Paquita Salas, que es como la propia Paquita Salas, es tal cual ella hablaría a sus actores o a los que quiere representar. Y es como si coges el personaje y directamente un personaje que tiene mogollón de juego y mogollón de jugo en redes sociales, que es como alguien que no sabe hablar del todo inglés pero quiere hacerse lo importante, o sea, todo lo que ya sabemos de Paquita Salas, ella en Twitter en sí mismo es un personaje muy jugoso y creo que lo están jugando muy bien. Yo creo que hoy en día hay mucha televisión en el cine y se está empezando a hacer cine en la televisión. Son dos lenguajes muy distintos, muy confusas las barreras, por eso el momento este tan extraño que estamos viviendo con el auge de las plataformas, pero son dos maneras completamente distintas de contar una historia, porque creo que el cine tiene algo de misterioso, tiene algo de mágico, tiene algo de que desde el punto de vista, desde el momento que se produce en una sala de cine en la oscuridad acompañado de personas extrañas en una pantalla gigante, tiene algo de mágico, de misterioso, que es totalmente contrario al lenguaje que te establece el formato de la televisión, donde la pantalla es mucho más pequeña y a partir de ahí el público que se busca es mucho más amplio y hay menos espacio para el misterio. Antiguamente, no tanto, hace 20 años, 15 años, la gente acudía con más frecuencia a las salas y la exclusividad de ver una película nueva, un estreno de carácter, digamos, más autoral o un cine, digamos, más no comercial, tenía una cierta trascendencia. Entonces, hoy por hoy, primero, las salas se están cerrando, ya no existen tantas salas, hay muy pocos cines que proyecten un tipo de cine más comprometido o un cine, digamos, no puramente comercial, es muy difícil verlo, está muy poco tiempo en salas, hay mucha competencia, en Madrid creo que se estrenan como 13 películas a la semana, es imposible poder ir a 13 pelis a la semana para cualquier persona, muchas de esas películas no están más de 2 o 3 semanas en cartel, muchas incluso en horarios partidos. Entonces, poder llegar a ver una película en salas a veces es realmente complicado, a no ser que no tengas una disponibilidad absoluta. Entonces, en ese sentido, ese cine de alguna manera, al ponerlo en plataformas, es mucho más visible para muchísima más gente. Entonces, eso es una cosa buena, yo creo. El coste económico que tiene una mala decisión en el cine no es tal en las plataformas para demanda. Tú en una plataforma de vídeo bajo demanda, por ejemplo, ves un mal contenido en Netflix y no tienes la percepción de que te han estafado por ese producto. Y dices, bueno, esto es malo, pues veré otra cosa. En el cambio, cuando vas a un cine y pagas un precio de una entrada, digamos que tú estás ya valorando la experiencia porque has pagado por ver esa película y no por ver otra. Con lo cual, la eliminación de la transacción económica que se produce en las plataformas bajo demanda genera una relación distinta del usuario con el contenido del que tú tienes con el cine. Dicho esto, no creo que haya perjudicado a los que son muy fanáticos de la experiencia de ir al cine, pero sí que es verdad que por una tormenta perfecta del coste de la entrada, el cierre de un montón de salas, etcétera, etcétera, el cine está en situación de desventaja. Es verdad que con respecto al cine y la televisión está ocurriendo una cosa muy curiosa, y es que precisamente como el consumo lo cambia todo y cada vez el público está más segmentado, cada vez que el público busca una cosa más específica, sin embargo el público cada vez va menos a las salas.
cada vez hay menos público en salas. Con lo cual las salas pasa lo contrario, tienen que justificar de alguna manera un público más generalista. Es decir, hay que conseguir que vaya un global de gente más al público que un público más específico que curiosamente va a la televisión. Es como si de alguna manera se invirtieran un poco los papeles. Creo que las nuevas plataformas ahora mismo generan una democratización en el cine que nunca se había visto antes y que creo que nos da como una nueva dimensión, incluso dentro de la industria, en la cual hay más demanda de profesionales. ¿Por qué? Porque hay más consumo por parte de los espectadores, tanto de cine como de series. Es decir, vale, la peña no va a las salas, el mundo de las salas está muriendo, es una pena. No van a morir del todo, igual que no ha muerto el teatro, que no ha muerto la radio, que no ha muerto un montón de disciplinas artísticas que parecía que la siguiente ola o el siguiente soporte las iba a enterrar, y no fue así. Aún así, ahora mismo, o sea, antes la gente podía ver 2 películas al mes, 4 películas al mes en salas. Consumía 4 largometrajes al mes. Ahora mismo puede estar consumiendo 10 largometrajes y 4 temporadas de una serie al mes. O sea, es decir, ese consumo audiovisual de ficción, de historias, de cómo la peña necesita que le cuenten historias en esta nueva generación, para mí es precioso, es mucho más bonito, y no podemos quedarnos con la arrogancia de se muere el auténtico y puro cine, porque la era que estamos viviendo a nivel de creadores es muchísimo más apasionante que la generación anterior, y de hecho se está reduciendo el elitismo de... Te quiero decir, ahora mismo hacen falta más guionistas y más directores que en los años 70 en España. Y eso para mí es muy bueno. Y eso para mí es... La peña está consumiendo muchas más historias y necesita muchos más profesionales y hay muchas más oportunidades de trabajo. Es maravilloso que existan plataformas alternativas, que hayan muchas y que tengamos muchas opciones, tanto los espectadores como los que trabajamos en ella, de poder hacer muchas cosas y contar muchas cosas, con lo cual benditas sean y bienvenidas sean todas ellas. Desde luego es un porvenir a corto o medio plazo increíble, ¿no? La necesidad de técnicos de todo tipo y sobre todo de escritores, guionistas. Y no todo el mundo podrá hacer de todo, pero es verdad que hay muchísimo trabajo. Y también digo que es verdad que, a ver, vamos hacia un trabajo también excepcionalmente especializado, por otra parte. Es decir, hace falta gente en todos los niveles de la creación y todos los niveles de la producción, pero a la vez tenemos un público que cada vez es más exquisito. Cada vez valora las cosas con un paladar más fino y cada vez se necesitan muchos más escritores y mucho mejores. Pues no es malo. No sé si es el mejor. No creo que nadie se imaginase que esto podía pasar así. Pero es una realidad. O sea, yo el otro día vi que Netflix iba a invertir en producción propia 7.500 millones de dólares. 7.500 millones de dólares, imagínate. Creo que es un gran momento, pero independientemente de eso, yo creo que mencionabas una cosa antes, pues para que algo que tú produjeras lo viera alguien, pues tenías que ver dónde había una sala en condiciones para proyectar, etc. Y ahora le das upload y depende más de tu habilidad, de tu pericia para distribuirlo y obviamente de la calidad misma de lo que hayas hecho para que la gente diga, oye, acabo de ver este corto, uy, acabo de ver esta serie. Cada vez hay más agentes, con lo cual que haya más agentes es bueno porque hay más personas con las que puedes contactar para gestionar tu propio contenido. Yo creo que lo que los estudiantes a día de hoy se tienen que acostumbrar es que lo que ya no existe es una versión cerrada y sistematizada de lo que era el audiovisual. Tú sabías antes perfectamente qué era el audiovisual hace 20 años y ahora, si me preguntas qué es el audiovisual ahora mismo es muchas cosas. Y la mutación es constante, es decir, el escenario que te estoy explicando yo aquí ahora, probablemente dentro de 5 años, no, dentro de 2, que es cuando salga la plataforma de Disney, habrá cambiado. Entonces hay que estar preparado para abrazar el cambio y abrazar un ecosistema que está cambiando. El nivel de distribución ha afectado sobre todo por una inflación de precios tremenda. Lo que pasa es que es una inflación un tanto artificial, porque sí que es verdad que estos grandes están adquiriendo mucho producto y a precios muy elevados, más de lo que se estaba pagando en el sector, sobre todo en la parte de pay, y lo que está haciendo es creando una burbuja que probablemente no tardará mucho en explotar. Por ejemplo, un gran portal, no voy a dar marcas,
compra un contenido a un precio de 100, cuando antes se estaba vendiendo a 20. Entonces cuando tú vas y le dices, oye, en nuestro caso no, porque siempre funcionamos a revenue share, a reparto de ingresos, pero llega otro portal y te dice, oye, yo lo compro a 20, y dice, no, es que ahora cuesta 100. En cuanto a lo que es el futuro de todo esto, yo creo que a nadie se le escapa que es difícil que convivan tantos servicios simultáneamente. Se habla mucho de eso. Hombre, yo creo que eso va a estar en la medida en la que acaba de empezar no lo considero burbuja, quiero decir, no, estamos arrancando, no sé si más adelante podrá ser una burbuja, pero es que realmente, por lo menos aquí en España, estamos arrancando, y va más, ¿no? Todas las expectativas que hay, pues es que la gente está cambiando esos modelos de consumo y se necesita mucha ficción en ese sentido, con lo cual yo no creo que ahora mismo haya una burbuja, sino que hay un cambio de modelo. Más adelante no lo sé. ¿Creo que hay burbuja audiovisual? Sí. ¿Creo que va a parar? No. Creo que no va a parar, solo que no serán capaces de asumirlo aquellos cuyo modelo de negocio no sea el óptimo. Es decir, Netflix virtualmente... Netflix necesita tener contenido original. Es decir, Netflix va a seguir produciendo contenido original. Dice que va a producir 1000 horas de contenido original solo en 2018. ¿Por qué? Porque Netflix quiere ir paulatinamente abandonando la licencia de catálogo de terceros y convertirse en una plataforma en la que solo haya contenido original. En la medida en que Netflix tiene 115 millones de usuarios y está en 190 países, cuanto más contenido tenga, mejor. Porque necesita estar incorporando constantemente contenido al catálogo. No depende de las audiencias, no depende de que funcione un programa, depende de que la gente siga queriendo pagar esa suscripción. La ficción en España está en un momento de burbuja. Ahora, yo quiero pensar que el concepto burbuja no tiene por qué ser negativo y no tiene por qué explotar y de pronto paralizarse la producción porque se ha saturado al espectador de series, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que tenemos que ir en paralelo al consumo de los espectadores. Soy yo, como tampoco ni produzco ni estoy en una tele, pues tampoco no tengo datos ni sé la estrategia, ¿no? Pero sí que es cierto que hay burbuja, pero es cierto que hay burbuja de demanda también. Y es verdad que al haber tantísimos canales que quieren hacer contenidos propios, es muy probable que a lo que derive sea a una sobreexplotación, reventemos la burbuja o como le querramos llamar. Yo creo que esto sí, esto sucederá. O sea, ahorita está pasando que se está produciendo muchísimo más contenido que nunca en la historia, pero también es verdad que se está produciendo cosas muy malas, ¿no? O sea, hay cosas muy buenas y cosas absolutamente brutales, pero luego también se consume se produce mucho relleno, mucha paja y mucho, creo que una de las ventajas del on demand es que, por ejemplo, no hay que rellenar parrillas. Con lo cual yo creo que el dilema de la burbuja audiovisual es distinto si hablamos de plataformas de vídeo bajo demanda o si hablamos de cadenas de televisión. Para las cadenas de televisión, el hecho de que haya una burbuja audiovisual es un problema, porque supone que está fragmentando las audiencias, supone que los programas de televisión cada vez son menos capaces de concentrar a la audiencia en una franja horaria determinada. La gente quiere verlo cuando lo quiere ver. Esos servicios de catch-up o a través de Netflix o grabándolo con su PVR. Entonces, la polémica está servida. Yo creo que en el caso de las cadenas de televisión sí que la burbuja audiovisual es preocupante. Amazon prácticamente no ha entrado en España, tiene que entrar todavía. Rakuten tiene que entrar también y van a entrar. O sea, y van a entrar con fuerza. Entonces, obviamente eso va a generar una competencia que el dinero va a ser el elemento diferenciador para conseguir los contenidos. Entonces, obviamente eso es burbuja. Se va, de alguna manera, a sobrevalorar el contenido. ¿Qué consecuencias tendrá eso? Pues luego eso tendrá un tope y hará luego una caída así. ¡Pum! Hasta que se regularice. Pero ¿cuándo sucederá eso? No sé. Pero sucederá. Acabo con una anécdota.
Una anécdota histórica que a mí siempre me ha gustado y que siempre que puedo la cuento, porque creo que explica bastante bien lo que es la relación con cine, televisión y el futuro de los medios. Billy Wilder, el famoso director, un amigo suyo le llamó un día y le dijo que estaba hundido, que estaba tristísimo, que estaba deprimido porque el cine se moría. Y le dijo, ¿pero por qué dices que el cine se muere? Él dijo, han inventado unas pantallitas que le llaman televisor, que son así cuadradas, de este tamaño, en donde se ve todo gratis. Billy Wilder contestó a su amigo y le dijo, no te preocupes, estate tranquilo. El problema no es la tecnología, el problema es aburrir, el problema es el aburrimiento. Si hacemos malas películas, la gente dejará de ir al cine. Si hacemos mala televisión, la gente dejará de verla, porque el público es inteligente. Pero si seguimos contando historias que sean capaces de hacer soñar a la gente, de hacerse ilusionar, de hacer su vida mejor, tendremos vida. Por lo tanto, el problema no es la tecnología, el problema es la calidad de las historias que seamos capaces de contar. Hoy, como siempre, lo importante es contar buenas historias. El futuro, no tengo ni idea. Pues de momento muy prometedor y sobre todo muy excitante. Es verdad que vivimos en un momento de cambios de consumo y muy grandes, pero desde luego muy excitante. El poder contar con muchos creadores y el poder participar en esta apuesta, por ejemplo, que ha hecho en España Movistar, pues se abre una ventana que nosotros hicimos Crematorio en el 2011 y se paró, ¿no? Hemos estado ahí tiempo ahí que no ha habido esa posibilidad y ahora estamos en un momento, tanto en España como internacionalmente, muy, muy interesante. Bueno, ahora mismo el futuro, o sea, no soy ningún gurú sociológico y de fórmulas de consumo de la sociedad, pero sí que creo que hay como una línea en la que vamos a ir desencadenando cada vez más, que desde el punto de vista, claro, yo te hablo desde un punto de vista de lo que nos repercute a los creadores, ¿no? No creo que se vaya a producir más de lo que se está produciendo ahora mismo en España, pero sí que espero que se mantenga, porque el consumo y el número de espectadores que demandan series nuevas, distintas, y el enganche que tienen con las series se siga manteniendo. El concepto seriéfilo ya como que se ha instaurado bastante en la sociedad, ¿no? Entonces sí que creo que cada plataforma va a tener que buscar su nicho de público, ¿no? Yo sí creo que habrá el consumo en salas va a seguir existiendo de una menor... Lo que os he dicho, o sea, creo que la gente irá a la sala solamente para ver cosas muy puntuales y muy eventos, o sea, que es equiparable un poco a lo que puede pasar con el teatro o la música, que obviamente la sala yo creo que se va a circunscribir a grupos sociales que sean los menores, los niños, por el hecho del evento, del espectáculo, o sea, el cine familiar infantil, y la gente mayor todavía sigue teniendo esta tradición de ir a la sala. No sé eso en qué derivará en las nuevas generaciones, cuando gente, digamos, no analógica sea anciana, o va a seguir acudiendo a ver películas, pero hoy por hoy el cine urbano se sostiene por la gente mayor de 50 años. El futuro, yo lo que veo es que, y yo siempre lo he dicho, es que cada vez hay más pantallas. Y eso es una excelente noticia para quienes nos gusta contar historias, para quienes nos gusta contar historias audiovisuales y para quienes nos gusta contar historias que tienen historias digitales, en el sentido de que son historias líquidas que saltan de una pantalla a otra, y quienes nos gustan ese tipo de narrativas, pues es una excelente noticia, porque pantallas va a haber cada vez más en los coches autónomos, en las duchas, en las cocinas, en todos lados. Nos estamos llenando de pantallas todo el tiempo. Y luego la otra noticia, pues, es que a la gente, pues, siempre le ha gustado que le cuentes cosas interesantes. Entonces ese binomio, ese panorama requiere que haya muy buenos narradores, requiere que haya muy buenos técnicos, requiere que haya unas super operadoras de cámara. Entonces eso
pues está muy bien. Siempre ha habido mucha competencia y pues creo que lo único que, o sea, el salto ahora es que ya no competimos con la gente de nuestra... con la gente de nuestra clase, con la gente de nuestra promoción o con la gente de las 8 o 20 promociones previas a nosotros. Estamos compitiendo en la arena global y eso pues, puede ser un bajón, pero puede ser una súper noticia para quien le guste esto, ¿no? Yo creo que eso solamente hace que nos impulse a tener que ser mejores, a prepararnos mejor, a contar mejores historias y a pasarnos lo mejor, yo también espero. Caos. Caos absoluto, caos y concentración, y Disney dominará el mundo. Ese es mi titular. Es un momento para que el que tenga algo que contar lo va a poder contar. Te quiero decir, es un momento, se necesitan cosas que contar. O sea, gente que quiera contar cosas, porque el volumen que se va a necesitar de contenido es tan grande que todo el que sea bueno contando algo, yo creo que va a encontrar el canal para poder hacerlo. El 80% creo que era de Netflix se está viendo en tablets o en móviles, ¿no? A todos aquellos que sueñan con hacer cine. Para mí yo creo que el causante de todo esto es el cambio de paradigma del broadcast al on demand. Pero es una realidad. O sea, yo el otro día vi que Netflix iba a invertir en producción propia 7.500 millones de euros. A los que se están colando en estas sesiones de este festival para poder ver películas. Generan una democratización en el cine que nunca se había visto antes y creo que lo están jugando muy bien. Los que se inventan blogs para poder hablar de ellas. No va a parar, solo que no serán capaces de asumirlo aquellos cuyo modelo de negocio no es el óptimo. Es decir, nada, quiero que sepáis que vosotros sois el futuro y que os necesitamos. Gracias. El que tenga algo que contar lo va a poder contar.